obviamente en su preciosa palabra. Yo creo que no puede haber un consejo que Dios nos dé que esté apartado de su palabra. ¿Qué dicen ustedes? Interesante, ¿verdad? Quiero iniciar el día de hoy una serie de mensajes que lo he titulado Aprendiendo a escuchar a Dios. Hay un material que se ha compartido ya con algunos líderes de la congregación y con el grupo de jóvenes, donde hemos tratado de transmitir una enseñanza sana, equilibrada, bíblica, que nos ayude, a entender, a responder esta pregunta: ¿todavía habla Dios hoy? ¿Será que Dios todavía está interesado en hablar con sus hijas, con sus hijos? Fíjense que parece que la pregunta es absurda en nuestro contexto, pero cuando uno alza un poquito la cabeza y se asoma a ver todo el cuerpo de Cristo, todo lo que es la iglesia, se sorprende uno de saber cuántos grupos cristianos, cuántos cristianos creen que Dios ha dejado de hablar. Y fundamentados en un fundamento interesante, porque dicen ellos: Dios ya dijo lo que tenía que decir, la Biblia. Ya Dios dijo lo que tenía que decir. O sea, Dios no tiene que darme una instrucción a mí en lo particular. Pero si ustedes se reúnen con regularidad en esta casa, en esta congregación, seguramente me habrán escuchado y ojalá yo los haya podido persuadir a que mi convicción se convierta también en la de ustedes. Yo creo con todo mi corazón que Dios sigue hablando hoy. Creo también que se han cometido muchos errores cuando hay un desconocimiento de cómo es que Dios nos habla hoy. Y creo con todo mi corazón, mi convicción es que Dios utiliza dos recursos para darle guianza a la vida de sus hijas y de sus hijos. Y el primer recurso, perdón si ya me han escuchado, no se fatiguen, no se cansen, no se fastidien, pero se los voy a decir hasta que yo no pueda seguir hablando. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia no es un libro que habla de Dios, no. Dios nos habla a través de ese libro. Yo creo que la palabra escrita es fundamental. Y a esto agrego que, según lo que el apóstol Pablo le enseña a los Efesios en el capítulo 8 de su carta, en Efesios 8, el apóstol Pablo toca una temática y dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces yo me doy cuenta que estos son los dos recursos que Dios utiliza para guiar la vida de sus hijos: la Biblia, que es la palabra escrita, o el logos, como seguramente ya han escuchado esto en algún momento, y la guianza del Espíritu Santo, que es la palabra hablada, la palabra viva, o el rema. Entonces yo creo con todo mi corazón, así lo he enseñado por muchos años y lo sigo enseñando. Creo con todo mi corazón que Dios sigue hablando, pero también soy consciente de que en este asunto de aprender a oír a Dios hay que aprender, hay que ser enseñados, porque si no se pueden cometer muchos errores. Y lamentablemente el efecto que esos errores llegan a producir es lo que hace que la gente se vuelva desconfiada y que en un determinado momento diga: no, mira, a mí me dijeron una profecía que resultó falsa, a mí me dijeron esto y me dijeron aquello, yo por eso prefiero no creer. Bueno, mis respetos, lamento la experiencia que hayan vivido, pero eso es precisamente un mal manejo de algo. Imagínenme ustedes el día de hoy recomendándoles que nadie de ustedes vuelva a manejar, por favor. Por favor, no vuelvan a manejar sus vehículos, porque hay muchos accidentes. No, lo más recomendable es que nos movamos a pie, familia, porque ha habido muchos accidentes. Figúrense ustedes, la semana pasada hubo más de 5,000 accidentes automovilísticos. Conviene no manejar. Se quedaron muy serios.
Se están preguntando, ¿está hablando en serio? No, estoy haciendo un comentario un poquito sarcástico. ¿Vas a dejar de manejar porque hay accidentes automovilísticos? Bueno, ahora permítanme traerlo a este contexto. ¿Vas a dejar de creer que Dios habla porque algunos han manejado mal este tema, esta situación, este asunto? No. Lo que necesitamos es aprender a escuchar, a discernir, a evaluar. En nuestro contexto, yo tengo muchos años diciéndole, por ejemplo, a todas las personas que tienen estas percepciones espirituales, todas estas personas que tienen esta cualidad que no todo mundo tiene, de percibir ciertas palabras y que van y le dicen a alguien, mira, yo estaba orando y sentí que Dios me dijo tal y cual cosa. Siempre les voy a decir, y lo voy a tratar de decir cuantas veces me sea posible, que el último juez de una de esas palabras proféticas es la persona que la recibe y no quien la da. Ahora, ¿la recibo o no la recibo? ¿En base a qué? Pues al entendimiento que tengo, tanto bíblico como al entrenamiento que se me brinda en la congregación de la que formo parte. Entonces, si alguien viene y me dice el Señor esto y aquello, estoy en toda la facultad de decir, no recibo esa palabra porque es totalmente antibíblica. O sea, figúrense que alguien llega temblando y me dice, así dice el Señor, sepárate de mar y escoge a una doncella de 20 años en la congregación de los santos. ¿Cuál? Sí. Mari me va a odiar cuando oiga esto, ¿verdad? Pero o sea, imagínese si yo digo, gloria a Dios, esta es la palabra que yo estaba esperando. Sí, Señor, habla, que tu siervo oye. Bueno, ustedes saben que ahí obviamente es un completo desconocimiento de las Escrituras, una falta de criterio, una falta de orden. Sin embargo, y lamentablemente, ha llegado a suceder este tipo de cosas. Y por eso yo creo con todo mi corazón, y este es el resumen de lo que yo les voy a estar enseñando en esta serie, yo creo que una vida cristiana sana debe incluir el escuchar a Dios o escuchar lo que Dios nos quiere decir. Necesitamos aprender, sí, ciertamente, a escuchar la voz de Dios para que podamos vivir el estilo de vida que Él quiere que vivamos. Pero no debemos, en aras de los errores que se han cometido, rechazar uno de los recursos más hermosos con los que contamos los hijos de Dios: el poder recibir instrucciones del Señor. Muchos grupos cristianos de hoy no creen que Dios continúa hablando a sus hijos. Han decidido mejor cerrarse y decir, no queremos eso, nosotros creemos nada más lo que dice la Biblia. Y bueno, el detalle lo he ilustrado muchas veces, que el detalle es que si solamente vas a la Biblia, tú estás haciendo algo muy peligroso, porque te estás considerando a ti misma o a ti mismo un intérprete infalible de lo que lees, y eso es peligroso, porque necesitamos ampliar nuestro entendimiento, necesitamos aprender y experimentar también que Dios continúa hablando a sus verdaderos hijos cuando estamos escuchando su voz. Ahora, dejé en el tintero, y esto va a ser muy rápido, porque en la serie que recién terminé el domingo pasado, donde estuve hablando de la vida devocional y la importancia que tiene nuestra vida de oración, quisiera rápidamente compartirles unos consejos prácticos para tener devocionales diarios efectivos, que nos puedan ayudar a tener una experiencia devocional mejor. Y voy desde las cosas más obvias, que seguramente ya me han escuchado, pero debido a esto que estoy tratando de explicar, yo recomiendo a toda persona que quiera vivir una vida espiritual sana, equilibrada, balanceada, que siga estas pautas. Y aquí hay una lista de detalles que les comparto. Una buena Biblia para leer y memorizar. Y aquí pues voy a decir lo que he dicho otras veces, ojalá lo siga ofendiendo.
para que capten esto. Yo no puedo concebir que los jóvenes traigan zapatos y tenis muy caros y no tengan Biblia, o traigan la del abuelo. No, hay que invertir en una buena Biblia para leer. Ahora, en algún momento hasta me he traído las Biblias que yo tengo, ¿verdad? Se las he mostrado aquí y luego ya les digo el precio y se las vendo allá. No es cierto. Pero hago recomendaciones y estoy para ayudarle en ese sentido. Pastor, ¿cuál sería una buena Biblia para mí? Y bueno, con gusto, pero consíguete una buena Biblia que te permita estudiar, que te permita que te despierte ese interés. Número 2, y aquí es donde entra esta temática de escuchar a Dios. Yo te recomiendo que aparte de tu buena Biblia tengas un cuaderno diario para anotar lo que percibas al orar. Textos bíblicos, pensamientos, ideas que vengan. Vale mucho la pena eso, tener ahí a la mano algo para tomar notas. Una lista personal de oración. Lo que acabo de decir ahorita, a veces se pasa el tiempo y se nos olvida que estábamos orando por tal o cual persona y nosotros pensamos, pues ya oré. Sí, pero la persona todavía sigue en esa situación y necesitamos estarlo recordando. Entonces, una hojita ahí donde orar por tal persona. A mí me gusta mucho llevar esas listas, ¿verdad? Ahora, ya cuestiones muy prácticas, ¿no? Un lugar tranquilo en algún lugar de tu casa donde tú digas, ahí me voy a meter a ese cuarto, voy a orar. No tengo un cuarto en ese rincón, qué sé yo, pero un lugar tranquilo. Definir un tiempo que te permita, no sé, ¿verdad? Ya llevé a los niños a la escuela, el viejo ya se fue al trabajo, mi amor ya se fue al trabajo. Qué bueno que se quedaron así como, ¿cuál viejo? En mi casa no vive ningún viejo. Magnífico. Ya me quedé solita, ya me quedé solito. Este es un buen momento, no tiene que ser tal o cual hora, pero un buen momento durante el día. Y luego, sobre todo, y aquí es donde entra esta temática, una actitud o un espíritu expectante. Que Dios, háblame. Miren, amados, son muchos años de orar y leer la Biblia, y yo les confieso, y lo digo así con toda entereza, que todavía es fecha que yo abro la Biblia y cierro mis ojos y digo, Señor, yo no quiero leer por leer, ni quiero leer por cumplir un plan de lectura. Yo quiero aprender. Háblame, revélame, enséñame, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que voy a leer. En mi programa de lectura, ya les he compartido esa Biblia que tengo de Tu Andar Diario. Recientemente, esta semana pasada, estuve leyendo Éxodo y Levítico y ay Dios, qué pesada lectura, ¿verdad? Porque fulano engendró a fulano y perengano, y de pronto me sorprenden mis pensamientos. ¿Y a mí qué, Señor? Que haya tenido al otro. Pero eso se calma cuando oras y dices, a ver, Señor, aquí debe haber algo. Y de pronto, caray, a ver, espérame, este nombre yo lo he leído en otra. Es un antepasado del Señor Jesucristo. Y y de pronto, yo no sé si alguien sabe lo que voy a decir. No se claven con eso y me abandonen el mensaje. Pero de pronto encontré a Job en una de las genealogías. Job, ¡epa! ¿Qué anda haciendo este señor acá? Pues si tiene su libro y se van a clavar, ¿verdad? Me van a decir ahorita, ¿en qué versículo? No les voy a decir. O sea, es un ejemplo de cómo nos puede sorprender el Señor. Bueno, entonces una actitud expectante. Señor, háblame. Hay algo para mí aquí. No sé qué tenga que ver la vestidura sacerdotal y los sacrificios y esto, pero ayúdame, revélame a Cristo para que yo pueda seguir creciendo. Bueno, yo recomiendo esto. Perdonen, es simplemente cosas que si alguno de ustedes dice, ay, qué fastidio, esto ya me lo he dicho muchas veces, pues te voy a seguir fastidiando en el nombre del Señor. Pero todo esto, familia, yo recomiendo que desarrollemos una actitud intencional. Diga conmigo, intencional. ¿Qué significa una actitud intencional? ¿Qué le comunica esta palabra? Intencional es, no estoy esperando a que eso suceda repentinamente.
ahorita no tengo nada, me voy a poner a leer la Biblia. No, así no funciona. Es mañana voy a apartar un tiempo, voy a hacer esto, o sea, tener la intención y por supuesto no hacerlo solamente cuando estamos pasando por situaciones complicadas o difíciles. Hay mucha gente que se consagra mucho cuando está pasando una situación adversa, pero no sé si lo han vivido, saben perfectamente bien que la misma adversidad no te deja concentrarte. Estás leyendo la Biblia pero estás pensando, le voy a decir al doctor que me revise también esto, porque el otro día, y tú estás leyendo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Yo sé que más de uno. Bueno, hace tiempo yo compartí en la reunión de los martes, compartí una herramienta simple, muy simple, en forma de acrónimo, que ayuda como una guía para tu tiempo devocional. Se llama EMOAO. Diga conmigo, EMOAO. Es un acrónimo. La E significa escritura, la M mensaje, la O obediencia. No tomen foto, espérenme, les tengo un regalo, espérenme. A de arrepentimiento y O de oración. Hagan de cuenta que es como orar con las escrituras. Es tomar, por ejemplo, algunos de ustedes han seguido ese consejo que yo he dado de usar el libro de Proverbios como un devocional. Proverbios tiene 31 capítulos, el mes que más días tiene en el año son 31, o sea, hay un capítulo para cada día, pero la idea es que no nos acostumbremos a eso, sino que digamos, a ver, este versículo me llamó la atención, entonces esta escritura, ¿qué mensaje trae para mí? Y bueno, tengo un regalito para ustedes. ¿Quién te va a ayudar, Betita? ¿Ya estamos listos? Vamos a regalar, miren, les quiero regalar un separador para su Biblia. A ver cómo le hacen para meterla en el teléfono. Pero es un separadorcito. Es un separadorcito para la Biblia, que espero les sea útil, les ayude en alguna manera. Ahí está el EMOAO, ¿sí? Ahí está expresado el EMOAO. Si se fijan, E de escritura se refiere a una parte de la Biblia que te haya llamado la atención. Luego la M, ¿qué mensaje me da a mí en lo particular? ¿Cuál es el mensaje para mí? Y luego la O de obediencia, a ver, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo hacer en este pasaje y que yo debo obedecer? Y luego la A de arrepentimiento, ¿hay algo de lo que me deba arrepentir? ¿Hay algo que Dios está trayendo a mi corazón y me está haciendo sentir que debo arrepentirme? Y luego después la O de oración, Señor, o sea, oro en base a esto me tocó el corazón, esto me hizo reaccionar hacia esto otro, y bueno, yo lo regalo con el deseo de que les ayude, de que en alguna manera les pueda ser útil, no nada más para separar textos de la Biblia, ¿verdad? Pero que les sirva como una guía, una herramienta práctica, muy sencilla, muy simple, pero espero que les pueda ser de ayuda y de bendición. Cuando murieron los apóstoles del Señor Jesucristo, comenzó una nueva era en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia, que se conoce como la era de los padres de la iglesia. No sé si algunos que han leído por ahí historia de la iglesia, hay una época que se llamó así, los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos diseñaron una herramienta que se llamaba didaché, una palabra griega, que tiene que ver con esto. Didaché, o incluso en algunos otros lugares en latín le llamaban la lectio divina. Tal vez hayan oído estos términos, didaché o la lectio divina. Las dos cosas son lo mismo, es decir, son diferentes maneras de nombrar una disciplina. ¿Cuál era esa disciplina? La de orar con las escrituras, o sea, tomar partes de la Biblia y luego convertirlas en una oración, orar. Bueno, EMOAO es precisamente eso. Es la lectio divina o didaché, donde lo que queremos es precisamente tomar una escritura,
agarrar el mensaje, decir qué debo obedecer según el trato que estoy percibiendo, de qué me debo arrepentir y qué orar. Entonces nosotros esto lo empezamos a practicar al principio que teníamos la oración de los martes aquí, y lo que hacíamos era, de vez en cuando llegábamos a la reunión y yo decía, vamos a hacer un emoao en tal parte. Yo les daba una cita bíblica, lo leían, nos separábamos aquí y luego ya compartíamos a ver cuál fue el mensaje para ti. Y es sorprendente porque puede ser el mismo texto bíblico, pero el mensaje es diferente para cada uno de nosotros, ¿sí? Y el trato de Dios en cuanto a arrepentirnos de algo también es independiente. Bueno, ojalá les sea de utilidad, ¿sí? No lo menosprecien, porque no es el valor del cartoncito, sino es lo que puede ayudarnos a producir en nosotros. Ojalá les sirva. Ahora regreso al tema. Yo creo que Dios sigue hablando. Yo creo que es muy importante que el problema no es tanto que Dios ya no hable, sino el problema básicamente es que muy poca gente está poniendo atención para oír lo que Dios está diciendo. La disposición del corazón. Hace tiempo les compartí la experiencia de una mujer que escribió un artículo en una revista que hace muchos años se publicaba en el ámbito del cristianismo. La revista se llamaba Carisma Internacional, y la editora de ese material contaba la historia de un día que ella tuvo que ir a trabajar en un día que no era normalmente de trabajo, un sábado, y cuando llegó a su oficina se percató de que había un sonido que le llamó la atención y estuvo indagando hasta que dio con un antiguo reloj que tenía sobre una cómoda en la oficina que hacía tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y ella se sorprendió porque dijo: no me había dado cuenta que el reloj hacía tal sonido. Pero ese día que no había ruido en la fábrica, que no había tanto movimiento, se percató del sonido. Ella decía en ese artículo: ¿no será que nos esté pasando lo mismo con la voz de Dios? Que pudiera ser que la voz de Dios se siga emitiendo, pero que el problema es que no estamos ya atentos al tic-tac, porque estamos tan inmersos en tantas cosas que hacemos, en tantas broncas en las que nos metemos, y que hemos descuidado ese aspecto. Entonces dice la canción de Marcos Vidal: la gente pregunta dónde está el Dios de Elías, pero Dios pregunta dónde están los Elías de Dios. ¿Por qué aquellas gentes podían oír con tanta facilidad y claridad la voz de Dios y nosotros no? ¿Será que hemos ido perdiendo nuestra capacidad de escuchar a Dios? Y esto es lo que yo intentaré con esta nueva serie de mensajes, hacerles ver que Dios todavía sigue hablando, pero que necesitamos un poquito de entrenamiento para captarlo, para entenderlo. Ustedes saben que entre más nos familiarizamos con una voz, más la identificamos fácilmente, ¿no es cierto? O sea, de pronto, hasta en el teléfono, siendo que se distorsiona un poco la voz, de pronto alguien te quiere hacer una broma y lo sacas, luego dices: no eres fulano, eres fulano. Llegamos a tal punto a identificar una voz que la podemos sacar entre muchos sonidos y entre varias cosas. Imaginen lo maravilloso que será poder llegar a distinguir la voz de Dios entre todas las voces que oímos en un día, entre todos los sonidos que escuchamos a lo largo del día, poder percibir la dulce voz del Espíritu Santo cuando nos da una instrucción. Nomás pensarlo me emociona. Bueno, el día de hoy yo quiero comenzar con esto y decirles, primero que nada, que esos grupos que piensan que Dios ya no habla porque Dios ya dijo lo que tenía que decir, teológicamente, desde el punto de vista teológico, se identifica a esos grupos como grupos cesacionistas. O sea, ellos creen que la voz de Dios ya cesó. Por eso se identifican como grupos cesacionistas. Es decir, ellos creen que Dios ya no habla porque ya habló. Lo que tenía que decir
ya lo dijo. Y entonces ellos tienen un concepto, una convicción. Si ellos, fíjate, vamos a suponer que te llegas a encontrar con un compañero de trabajo que te dice: yo también soy cristiano, qué padre. Oye, fíjate, tú le dices: ayer que estábamos en la reunión, Dios me habló y me dijo, y vas a notar una reacción y vas a decir: espera. Dios te habló. ¿Quién te crees que eres? Elías, Juan, ¿qué onda contigo? O sea, espérame, no, mira, yo creo, soy cristiano, sí creo en Dios, pero creo que Dios ya dijo lo que tenía que decir. Ya habló lo que tenía que hablar, ya no hay necesidad. Lo único que necesitamos hacer es leer la Biblia. Pero aquí hay un punto importante. El punto importante es que la verdad que la Biblia misma nos enseña es que la Escritura no puede ser entendida si no escuchamos al Espíritu de Dios hablar a nuestra vida. La gente que afirma que Dios ya dijo lo que tenía que decir, en realidad a mí en lo particular, me parece que es más bien como una excusa. Tal vez, insisto, han tenido malas experiencias, tal vez en algún lugar se han decepcionado, tal vez alguien que creían muy espiritual luego los decepcionó y entonces mejor se cierran a ese tipo de cuestiones. Pero, amadas y amados, es muy importante que nosotros entendamos que las mismas Escrituras nos enseñan que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Me quieren acompañar a Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha. Híjole, esta palabra antorcha, si su Biblia permite, tiene la manera de subrayar, de marcar la palabra antorcha, es muy interesante porque, permítanme hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando Dios estableció el pacto con Abraham? Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14. Cuando Dios estableció el pacto con Abraham, dice que Dios le pidió a Abraham que pusiera los animales del sacrificio partidos por la mitad, y entonces Abraham tenía que pasar entre los animales partidos. Pero luego cayó como un sueño en Abraham, y dice que cayó la oscuridad, y entonces Abraham alcanzaba a ver una antorcha, un horno, un fuego encendido que caminaba entre los animales partidos, y es Dios mismo caminando para establecer el pacto con Abraham. Entonces esta antorcha es muy interesante porque reaparece acá y dice que hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, atención, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No sé si alguna vez han aprendido este concepto, pero cuando dice aquí que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no se refiere a que yo no la puedo interpretar, usted no la puede interpretar, sino se refiere a que ninguna profecía, escuche, se debe interpretar aislándola de todas las cosas que Dios ha revelado en su palabra. No se debe interpretar de manera privada, sino que debe aprender a considerarse tomando en cuenta todo lo que la Escritura diga al respecto. Entonces, es lo que acaba de suceder ahorita. Yo me encuentro con esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Rápido salta a mi mente esa lumbre que Abraham vio en una noche oscura, en lugar oscuro, una antorcha que se movía entre los animales, y entonces me hace pensar inmediatamente: uy, aquí está apareciendo. Ya no estoy interpretando este texto de manera privada, sino lo estoy haciendo en el contexto de todo lo demás. Entonces Pedro dice
que ninguna escritura se debe interpretar aislada de todo lo demás, sino tomándolo en cuenta. Y luego dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién entonces es el autor de la Biblia? De pronto nos encontramos con que en este afán por ser inteligentes, por ser sabios, la gente dice, a ver, yo no creo en la Biblia porque, a ver, ¿quién escribió el Génesis? ¿Quién lo escribió? Y la respuesta natural es, Moisés la escribió. Pero no fue Moisés. Dios inspiró a Moisés para que nos revelara y nos contara las cosas como son. Y déjeme meter aquí este tipo de comentarios. Cuando vas madurando en el entendimiento de estas verdades poderosas, no quiere decir que, de pronto la gente pregunta, ¿lo que sucedió en Génesis literalmente sucedió o es nada más como una analogía? Bueno, yo le creo a Dios lo que me dice en su palabra, yo creo lo que Él revela. Y entonces lo que debemos entender todos los hijos de Dios es que la Biblia no es explicativa sino declarativa. Dios no te está explicando lo que pasó, Dios te está diciendo cómo fueron las cosas. A ver, pero espérame, ¿a poco una serpiente? O sea, no, Dios no está intentando explicarte cómo hago para hacer esto más claro. Pero es que, bueno, histórico en el sentido de que Dios está describiendo así fueron las cosas. Tú decides si lo crees o no lo crees. Tú decides si le das crédito a esto o de plano lo rechazas. Pero entiende que Dios no está tratando de explicarte, mira, es que lo que pasa es que yo hice esto para que tú entiendas. No me está explicando. Ayúdeme, diga esto para que su subconsciente lo atrape. Diga, Dios no me está explicando, Dios me está diciendo cómo fueron las cosas. Entonces, ¿lo creo o no lo creo? Eso ya va a depender de cada persona. Pero conforme leo y conforme veo toda la confusión que genera la ciencia y las explicaciones que intentan darme, ¿saben una cosa? Yo me rindo y digo, yo prefiero creer lo que Dios dice. Uno, por el testimonio que trae a mi corazón, porque todo lo que yo he leído al final no me lo han podido refutar. Es una realidad. No, la ciencia no está de acuerdo. Bueno, a ver, lo que suele hacer la gente de ciencia es citar a hombres de ciencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces quiere decir que tú le estás creyendo a alguien. Necesariamente, cualquiera que sea tu percepción de cómo se creó este universo y cómo es que la vida existe, tú le estás creyendo a alguien, ¿sí o no? O le estás creyendo a fulanito de tal, o le estás creyendo a Dios en su palabra. En lo que a mí respecta, y espero que en lo que respecta a ustedes también, yo le creo a Dios. ¿Quién es el autor realmente de la palabra del Señor? Pues es el Espíritu Santo. Entonces tenemos una gran ventaja si llegamos a arribar a este entendimiento y lo llegamos a hacer nuestro. Si el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, tengo una gran ventaja. Puedo hablar con el autor en el momento que sea necesario. Puedo consultar con él mis dudas, mis inquietudes, mis preguntas. Puedo preguntarle a él. No me estoy considerando el intérprete infalible de la Escritura, pero estoy dándole al precioso Espíritu Santo el lugar de honor que él merece en mi corazón para que él me explique lo que estoy leyendo o lo que está sucediendo. Ahora, por otra parte, ya en la era del Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 16, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a sus primeros discípulos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que yo les he dicho. Alguien puede unirse a mí y decir: gracias a Dios por el Espíritu Santo. Mejor que la explicación del pastor, mejor que la explicación de fulano y perengano, es la preciosa explicación que el Espíritu de Dios le puede dar a mi vida. Nada más que aquí me meto en un lío.
Pero si yo no creo que el Dios sigue hablando, ¿cómo le hace el Espíritu Santo para explicarme lo que no entiendo? Es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos la intervención del Espíritu Santo, que abrirme a la posibilidad de que Dios todavía hable es precisamente lo que le da fundamento a mi comunión con Dios. ¿Por qué quiero hablar con Dios? ¿Por qué me interesa comunicarme con Dios? Porque Él es el que está interesado en ayudarme a entender lo que yo no puedo entender, aquello que para mí me confunde. ¿Qué dice la preciosa Escritura? Clama a mí. ¿Qué? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Alguien pone su confianza en esa declaración? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Qué tremenda conclusión hemos llegado. Clamar a Él, clama a mí y yo te responderé. Hay un compromiso de parte del Señor de responder al clamor que nosotros hacemos hacia Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Y ahí está la paciencia del Señor. Es decir, si Dios quisiera explicarnos todo lo que pasó, ¿cuántos libros creen que cubrirá eso? Pero miren la sabiduría divina. Se pueden imaginar que todo lo que pasó Dios lo condensa en estos 66 libros y lo pone a nuestro alcance para que nosotros, por medio de la fe, decidamos abrazar eso y creer en que Él nos puede ayudar a entender aquello que pudiera parecernos a nosotros oculto o misterioso. Señor Jesucristo dijo, y está registrado en Juan capítulo 7 verso 17: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese es un principio importantísimo. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay una disposición previa a hacer la voluntad de Dios para que yo pueda entender lo que Dios me está queriendo enseñar. No debato, no reclamo, creo, decido creer. Ahora, si me permite, ¿sabe que hay una palabra en la Escritura que describe a aquellos que no tienen la intención de obedecer, de hacer la voluntad de Dios? En la Escritura a ese tipo de personas se le llama orgulloso. Una persona orgullosa es la que pretende saber más que Dios. ¿Quién puede tener tal actitud de decir, no, a mí Dios no me va a venir a enseñar nada? Por mucho que sepamos, por mucho que nosotros hayamos logrado estudiar y prepararnos, simple y sencillamente tenemos muy poco tiempo en esta tierra para entender todas las cosas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Tengo muy poco tiempo para poderme jactar y decir, yo entiendo todas las cosas, yo entiendo todas las cosas que suceden. No. Ahora, hay una cosa importante. Estoy tratando de establecer un principio. La humildad y la sencillez de corazón para aceptar lo que Dios nos dice por medio de su palabra es clave para que entendamos muchas cosas. En Lucas capítulo 10 versículo 21 está escrito lo siguiente. Dice: en aquella hora Jesús, lleno de gozo por el Espíritu Santo, dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa es tu buena voluntad. Lo estoy citando de la Nueva Versión Internacional. Está diciendo que aquellas personas que llegan a desarrollar esa actitud jactanciosa, arrogante, de sabelotodos, Dios ha ocultado
entendimiento, su conocimiento de ellos, pero lo ha revelado ¿a quién? A los que tienen una actitud correcta delante del Señor. Las cosas más profundas de Dios deben ser comprendidas con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, debido al tiempo, me voy a detener aquí porque tengo misericordia de ustedes. De eso no se podrán quejar. Pero quiero, antes de concluir, dejar un fundamento sentado. Si no lo habías escuchado, si no eras consciente de esto, estás en este momento formando parte de un grupo de personas que creemos que Dios todavía habla. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que establecer ciertas bases y fundamentos para no confundirnos y no creer que todo lo que se nos ocurre es una palabra que viene de Dios. Pero una vez que podemos entrenarnos y que podemos entender ciertas pautas y ciertos principios, nos daremos cuenta que Dios sigue hablando y que Él sigue utilizando su palabra escrita y su precioso Espíritu para guiar nuestra vida y conducirnos a donde Él desea y quiere llevarnos. En este primer mensaje, yo les hago una cordial invitación, familia, a que nos interesemos por el tema, por la temática, y que digamos: Señor, ayúdame. Yo estoy diciendo en términos generales que somos una congregación que creemos que Dios sigue hablando, pero no me sorprendería que entre nosotros haya alguien que diga: no esté tan seguro. Hay 2 o 3 que no creemos en eso. Magnífico. Lo único que te pido es: no cierres tu corazón, no pienses que tú ya lo sabes todo, y dejemos que el precioso Espíritu de Dios nos comience a enseñar y nos comience a llevar en un entendimiento que puede abrir un panorama maravilloso y glorioso que nos lleve a disfrutar nuestra comunión con el Señor y a descubrir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Alguien dice amén? Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, yo te agradezco la oportunidad de disfrutar la atención de mis hermanas y de mis hermanos este día. Y abro, Señor precioso, esta temática con el deseo en mi corazón de poder compartir lo que tú has traído a mi vida en esta línea de pensamiento. Tus palabras, tus instrucciones, tus advertencias, tus amonestaciones han sido, Señor precioso, una delicia para la vida de muchos que creemos que tú sigues hablando. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu despierte en nosotros el interés, despierte en nosotros el deseo de descubrir que tú sigues hablando, que tú nos sigues guiando. Queremos ser sabios, queremos aprender, queremos conocer, para que tú nos ayudes, Señor precioso, a convertirnos en esa gente que le diga a esta generación que tú sigues hablando, que tú no has guardado silencio, que estás vivo y más vivo que nunca. Ayúdanos a lograrlo, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora ayúdame, por favor, extiende tu manita y toca el hombro de una persona que alcanzas a tocar ahí. No te cambies de lugar, pero si alcanzas a tocar a alguien, ora. Señor precioso, habla a la vida de mi hermano. Ayúdanos a entender la necesidad tan imperante que tenemos de conocerte, de experimentar tu voz en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a crecer en este entendimiento. Yo oro por mi hermana, yo oro por mi hermano, Señor, que tú traigas tu buena palabra a su vida, que como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor precioso, mi hermano, mi hermana sea nutrido con esas palabras. Despierta, Señor, nuestro interés por escucharte, por poder experimentar lo que es realmente la vida en Cristo al escucharte hablar. Te bendigo, mi hermana, te bendigo, mi hermano, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Recibimos esta palabra? Vamos a darle un aplausito de bienvenida.
Bien, vamos a ponernos de pie, por favor, para despedirnos de la reunión. Yo les agradezco a todos por estarnos escuchando y a ustedes por estar también ahí pendientes de esta transmisión. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo.